Hola, 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 ¿qué tal? Dios les bendice, mis amados hermanos y hermanas. Espero que estén muy bendecidos por nuestro Dios que tanto nos ama. Pues es un gozo estar nuevamente con ustedes en esta semana del 4 al 7 de octubre. Fíjense que octubre es un mes muy interesante. En la Iglesia Metodista, celebramos el mes de la Reforma. Así es que de eso nos va a estar hablando el pastor en este tiempo. Y pues para el tema general de esta semana es en la Reforma, Dios al rescate de su creación. Y para hoy, martes 4, el pastor ha preparado el título, La Reforma recupera el propósito divino. Adelante, pastor. Bueno, todo este mes de octubre lo vamos a dedicar a la Reforma Protestante. Y es que la Reforma Protestante es un evento que cambia la historia de Occidente e impacta necesariamente al resto del mundo. Aún en vertientes o en comunidades no cristianas, el impacto de la Reforma se siente. La Reforma Protestante vino siendo un parteaguas completamente referente en la historia de la humanidad. Esa es la razón por la que en todo el mes vamos a hablar de la Reforma, y en general diríamos que el tema general de todo el mes sería la Reforma genera progreso. Y es que en realidad la Reforma detona, acelera el progreso de la humanidad. Aquí hay un debate entre los historiadores si es la Reforma o es el Renacimiento, dado que ambos fenómenos son contemporáneos entre sí. No obstante, se nota aún en el Renacimiento la influencia de la Reforma. Y aunque yo no me atrevo a ser tan enfático como para decir que la Reforma es la causa del Renacimiento, pero es evidente que el Renacimiento está impactado por la Reforma. Pero en esta semana hablamos de que en la Reforma Protestante Dios llega al rescate del propósito de su creación. Y en este día en particular, hoy martes 4 de octubre, de este año de gracia de 2022, reflexionaremos sobre la Reforma recupera el propósito divino. ¿Por qué? Bueno, durante la Edad Media, el cristianismo o la cristiandad de Occidente, y en general, pierde el rumbo, como que se desubica y cae en una serie de prácticas que le son ajenas. El cristianismo medieval se distrajo en la elaboración litúrgica, es decir, generaron una liturgia tan complicada, tan teatral, para reemplazar la falta de sustancia bíblica. Quizá fue más problema del tiempo que de los cristianos de esa época, porque es una etapa en que la ignorancia es casi absoluta. Prácticamente el 100% de la población era analfabeta. Muy pocas personas sabían leer y escribir, y aún las personas que sabían leer y escribir eran vistas con reserva, sobre todo si eran varones. Hasta pensaban que eran afeminados o cosas por el estilo, lo que para esa época era un estigma. Reyes, jerarcas de alto nivel no sabían leer ni escribir, ni les interesaba. De tal manera que la cultura, lo que quedaba de lo que fue la civilización grecolatina, se refugió en los conventos. Y ahí quedó en los conventos, y entonces el cristianismo fue abandonando insensiblemente los grandes valores y se fue con una liturgia muy elaborada, con un episcopado monárquico, y lo que es peor, se sumerge en la piedad, pero la piedad como abandono de la realidad. Es decir, cuando hablamos de piedad estamos hablando
del ejercicio espiritual, es decir, de frecuentar los sacramentos, de asistir al culto, de servir al Señor, de socorrer al pobre, de solidarizarse con el enfermo, con el preso. Cuando hablamos de piedad estamos hablando de la vida cristiana práctica en cuanto a su aspecto religioso, espiritual y social. Entonces, en esa etapa, la piedad abandona lo que era comúnmente piedad para convertirse única y exclusivamente en un abandono de la realidad. Por eso, quien quería ser piadoso, quien quería acercarse a Dios, quien quería estar en comunión con Dios, se iba al convento. Porque en el siglo, como decían ellos al mundo, porque en el siglo no podían encontrar áreas para el servicio a Dios. Entonces, eso hizo que el cristianismo medieval se alejara de Dios. Recordemos que pecado es separarse de Dios. Así que podemos decir literalmente que cayeron en pecado. El propósito divino básicamente es la comunión de Dios con el ser humano. Dios quiere estar en comunión con el ser humano. En los primeros 3 capítulos de Génesis vemos la interacción entre el hombre y el ser humano. Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza y lo coloca como custodio de la creación. Luego le hace una compañera y luego los dos, hombre y mujer, interactúan con Dios. Dios les habla, Dios los busca. Y aun cuando ya habían caído, todavía Dios los andaba buscando. Vemos entonces que el propósito divino era esa interacción entre el ser supremo y el ser humano. Y ese propósito se pierde. Ahora la religión se convierte más que nada en una serie de ritos, en la obediencia a la jerarquía eclesiástica, y se aleja de la comunión con su Creador. Otra cosa interesante es que al romper el ser humano con Dios, se pierde a sí mismo. Es decir, cuando el ser humano no está en comunión con Dios, pierde el sentido de lo que es ser humano. De ahí la barbarie que caracterizó a la Edad Media. La Edad Media se caracteriza por su barbarie, pero precisamente porque el ser humano se ha desconectado con Dios. La Reforma Protestante es el instrumento de Dios para rescatar a la humanidad y recuperar el propósito divino en esta humanidad. ¿Por qué? Porque la Reforma Protestante nos lleva básicamente a reconocer el amor de Dios. Las palabras de Juan 3:16 que muchos llevamos en la mente no son otra cosa más que ese deseo de Dios de expresarnos su amor en Jesucristo y de asegurarnos que en Él hay salvación. Es decir, que en Él hay la compañía divina para nuestro día a día y la promesa de esa compañía eterna después de la vida. Realmente en ese sentido hemos de entender la salvación. Dios, en su amor infinito, busca al ser humano. Y cuando el ser humano inventa una serie de recursos religiosos para no entrar en comunión con Dios, la religión queda completamente pervertida. Es decir, no cumple con el propósito para el que debe ejercerse. En este marco, la Reforma Protestante es esa recuperación de comunión con Dios personal. Ya más adelante esto lo veremos con más calma, pero debemos entender una situación básica. Dios te busca. Dios te busca y su amor que no puede contenerse con ningún dique, con ningún muro, te anda buscando. Dirás, como decía el poeta, ¿cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor porfiar
y cuánta hermosura soberana. Mañana le abriremos, le decía, para lo mismo responder mañana. No, hoy es el día para que abras la puerta de tu corazón, Dios. Si eres una persona que va a la iglesia, es el momento de que te hagas un genuino cristiano comprometido. Amén. Si eres una persona que se ha alejado incluso de la iglesia, hoy es el día para que el propósito divino se cumpla en ti y te encuentres con tu Creador. Amoroso Dios y Padre nuestro celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque una vez más, Señor, nos recuerdas de tu presencia. Señor, hoy hemos escuchado que la humanidad, Señor, en tiempos se ha perdido el camino, ha perdido tu propósito en sus vidas, Padre. Ha perdido, Señor, ese amor tuyo al separarse de ti. Pero gracias, Señor, gracias porque tú siempre estás con tus brazos abiertos para nosotros. Gracias, Señor, porque cada día nos buscas, cada día hablas, Señor, a nuestro corazón. Cada día te muestras, mi Dios, te muestras en la naturaleza, te muestras, Señor, en todo lo que nuestros ojos pueden ver. Gracias, Dios mío, porque no te cansas, Señor, de buscarnos. Gracias, Señor, porque no nos abandonas. Gracias, Dios, porque siempre, Señor, estás hablando a nuestro corazón para que vayamos a ti. Señor, que tu palabra caiga en buena tierra, que tu palabra, mi Dios, transforme las vidas, que tu palabra, Señor, nos atraiga con esos lazos de amor hacia ti, para que podamos vivir, Señor, confiadamente, reposadamente en esta tierra con tu presencia, con tus bendiciones. Que nuestro corazón, Señor, se hinche de amor por ti, Padre Celestial. Gracias, Dios, gracias. Gracias por tu paciencia. Gracias, Señor, porque toleras muchas veces nuestra desobediencia. Gracias, Señor, porque a cada momento nos dices cuánto nos amas. Y que no hay pecado, por grande que sea, que tú no puedas perdonar. Si venimos a ti de hinojos, arrepentidos, buscando tu rostro, buscando tus brazos, buscando, Señor, tu mirada de amor. Gracias, Padre. Gracias. Con nada puede el ser humano pagar lo que tú haces, Señor, para el humano precisamente. Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre glorioso de Jesús y en el Espíritu Santo. Amén. Pues hermanos y hermanas, damos gracias a Dios por ese tema tan hermoso, donde se nos recuerda de veras del amor del Señor. ¡Qué barbaridad! Él nos busca y nosotros nos escondemos. Pero gracias a Dios, porque siempre hay una oportunidad, como decía el pastor. Hoy es el día. Hoy es el día de redención. Hoy es el día de que vengas a Cristo. Hoy es el día de que le reconozcas como tu Salvador. Y bueno, pues esa es la invitación. Y bueno, también les sigo invitando a que compartan pues estos videos con otras personas. Que Dios nos los bendiga mucho y nos vemos mañana.